Por favor, abran en sus Biblias, Mateo 13, 44 al 52. Estamos continuando la miniserie sobre las parábolas del reino que comenzamos la semana pasada. Mateo capítulo 13, versos 44 al 52. Dice la palabra del Señor: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es la palabra del Señor. Padre, te pedimos en esta noche que tú obres a pesar de lo que somos. Tú te glorías en usar instrumentos débiles para que se vea que eres tú quien obra y tú te lleves la gloria. Padre, yo te pido que uses a la voz que habla, que aunque en el cuerpo débil, por tu Espíritu Santo, obra. Háblanos, Señor, en esta noche. Trae arrepentimiento a los que necesitan arrepentimiento, fe a los que necesitan fe y ánimo a los que necesitan ser animados. Por favor, Señor, confiamos solamente en tu poder. Amén. Ha sido llamada la campaña de engaño más grande jamás llevada en la historia militar. A finales de 1643, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el ejército aliado, los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etcétera, sabían que la única manera que tenían para derrotar al ejército de los nazis era un desembarco de soldados masivo en suelo europeo. La única pregunta era ¿cuándo llevarlo a cabo? Sin embargo, habían algunos problemas. Churchill, el primer ministro británico, estaba consciente que en el momento en el que los soldados del ejército aliado desembarcaran en territorio europeo, los alemanes iban a estar esperándolos con una gran defensa puesta y iban a destruirlos incluso antes de que llegaran a suelo europeo. Solamente contaban con 37 divisiones de ejército de tierra, mientras que los alemanes tenían 60. Quedó claro para Churchill y para el ejército aliado que la única posibilidad que tenían de éxito era engañar al ejército nazi. Es así como el ejército aliado en diciembre de 1943 inició la mayor operación militar de engaño jamás realizada en la historia,
conocida como Operation Fortitude. Era una estrategia de engaño masiva que consistía en crear una flota gigante de tanques y aviones en puntos estratégicos. El ejército aliado creó 2 flotas gigantes, una en Edimburgo, al norte del Reino Unido, para simular una invasión a Alemania a través de Noruega. Y crearon otra flota en el sureste de Inglaterra, cerca a Kent, la provincia de Kent, para simular que el ataque iba a ir a Pas de Calais, en Francia. Estos ejércitos masivos estaban constituidos por cientos de aviones y millares de tanques que se movían por la noche acercándose al punto de desembarque. El único detalle es que eran falsos. Los aviones estaban hechos de cartón y los tanques estaban hechos de globos inflables. Por la noche, los soldados movían los tanques y los aviones para simular que se estaban acercando al punto de desembarque. Por el día, cuando los espías alemanes sobrevolaban y veían, creían que era en verdad un ejército masivo que se estaba acercando al desembarque. Los alemanes se comieron el anzuelo. Enviaron 250,000 de soldados a Noruega, en la península más norte de Europa, esperando que los aliados atacaran por ahí. Y construyeron otra fortaleza gigante en Pas de Calais, en Francia, donde el grueso de sus fuerzas estaban esperando el desembarco de los soldados. Incluso pusieron los aviones de cartón y los tanques inflables en cargueros para simular que el ataque iba a venir por ahí. La operación, conocida el día de hoy como el Día D, del 6 de junio de 1944. El ataque comenzó en Normandía. Los alemanes, completamente confiados, no esperaban que el ataque iba a venir por ese flanco. De hecho, le prestaron tan poca atención que ni siquiera despertaron a Hitler. Para cuando se dieron cuenta del engaño y que lo que estaban viendo y pensaron que eran aviones de verdad, eran aviones de cartón, y aquellos tanques, miles de tanques, eran globos inflables, era demasiado tarde. El ejército aliado había tomado Normandía y el destino de la guerra estaba sellado. El día de hoy vivimos en un tiempo similar al de los días de la Segunda Guerra Mundial. No estamos bajo bombas o bombardeos, no están disparando en las calles, pero en el mundo entero hay movimientos de huestes satánicas moviéndose en este lugar y en otros lugares del mundo. Y de la misma manera que Winston Churchill y el ejército aliado envió su ejército y habían barcos inflables y aviones de cartón, el día de hoy en el ejército del Señor, en la iglesia, hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, son cristianos de nombre, pero en realidad son como cartón o un globo inflable. No hay sustancia en sus vidas, no hay amor por el Señor y solamente viven un cristianismo de apariencias. Si observas su vida durante la semana, la manera como administran su dinero, la manera como se conducen con su esposa y con su familia, la manera como se conducen en el trabajo y los estudios,
verás que verdaderamente, aunque dicen llamarse cristianos, no lo son. Y es la tragedia, yo creo, del día de hoy en Occidente, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa, que hay muchas iglesias que están llenas de gente que claman conocer al Señor Jesucristo de boca, pero en realidad están lejos del reino de los cielos. Y mi oración para ustedes en esta noche, mientras explicamos este pasaje de las Escrituras, es que tú, que estás sentado ahí y me escuchas, tú, no la persona que está a tu lado, tú, verdaderamente, no seas uno de aquellos a quienes en el día final el Señor diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esta parábola, la semana pasada vimos el primer set de las parábolas. Vimos la parábola del grano de mostaza y de la levadura, que tratan del futuro del reino de Dios. Dijimos que un día la extensión e influencia del reino de Dios alcanzará al mundo entero. La lección fue de que el reino de Dios, aunque en sus inicios es muy pequeño, un día crecerá de manera muy grande. Luego hablamos de la parábola del tesoro escondido, que trata sobre el inicio del reino de Dios en la vida de alguien y el valor que tiene el evangelio de Jesucristo. Esta parábola de la net o de la red de pescar tiene la importancia de mostrarnos el estado actual del reino de Dios. La importancia de esta parábola radica en que tu futuro depende literalmente de la manera como respondas a la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo que decidimos hacer el día de hoy tendrá un impacto eterno. Lo que haces con el reino de Dios no solamente impactará tu vida, sino también la vida de tu familia. Antes de comenzar con la exposición de la parábola, es importante ver a quién se está dirigiendo el Señor. En el verso 36 nos da el detalle del público. El Señor se está dirigiendo de manera exclusiva a sus discípulos. La audiencia de esta parábola está conformada por aquellos que claman pertenecer o profesan ser parte del reino de Dios. Ellos han seguido por lo menos 2 años al Señor Jesucristo, han visto sus milagros, han escuchado sus enseñanzas, pero sabemos que algunos de ellos no eran parte del reino, como por ejemplo Judas. Quisiera hablar 3 puntos en esta noche: la edad presente del reino, la edad futura del reino y el reino de Dios en el corazón de los discípulos. Vamos al primer punto: el reino en la edad presente, versos 47 y 48. Una vez más, el reino de los cielos es como una red que se echó en el mar o lago y pescó toda clase de peces. Cuando se llenó, los pescadores la sacaron a la orilla. Luego se sentaron y recogieron los peces buenos en cestas, pero tiraron los malos. Ahora, es importante comprender qué tipo de red es la que se está hablando aquí. Hay 3 diferentes palabras usadas en el Nuevo Testamento para distinguir red. La primera palabra usada para red se refiere literalmente a una cuerda y un anzuelo. Como a veces han visto, no sé, pescadores que tienen un anzuelito en una cuerda y tiran. Ya, este no es el tipo de red que se está hablando aquí. Este tipo de anzuelo tirado con una soga o con una cuerda es, por ejemplo, lo que se describe en Mateo 17:27, cuando Pedro, para pagar los impuestos, pescó un pez y encontró una moneda. El segundo tipo de red es aquella que llevaban los
pescadores en bolcheras pequeñas. Usualmente se ponían una red o una net alrededor del cuello, se ponían en una bolichera y otro pescador se ponía la otra parte de la net en el cuello y de esa manera trataban de sacar peces. Esta era la manera usual como los discípulos de Cristo pescaban. Por ejemplo, en Mateo 4:18, cuando se les llama a los apóstoles y se les encuentra pescando. Este no es el tipo de net que se menciona en este pasaje. La palabra usada para net aquí es la palabra sagin en griego. Y es lo que se conoce como un hapax legomenon, una palabra que aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento y aparece en este pasaje. La idea es una net larga, muy, muy larga. El comentarista del siglo XIX, Lenski, dice que podía llegar a medir 1.5 millas. Lo que ocurría era, un barco ataba un extremo de la net a la popa y el otro extremo se ataba a un cabo en la orilla. La net salía 1.5 millas y comenzaba a dar una vuelta por todo el mar. Y había peso en la net. Y eventualmente, después de varias horas, daba un círculo gigante y regresaba al punto de inicio. Luego los pescadores, al cabo de muchas horas, iban jalando la net y cogían una gran cantidad de peces, botas, un montón de cosas. Se sentaban en la orilla del mar, y esto era muy común en aquellos días, y comenzaban a seleccionar los buenos peces y los que no servían, como por ejemplo los moluscos y otros peces que estaban prohibidos en la ley mosaica. Esto es lo que está teniendo lugar en esta parábola. Y el Señor desea enfatizar dos cosas: el tamaño gigante de la red y el hecho que atrapa muchas cosas que habían en ella. Esta es una descripción presente del reino de Dios. Hay muchos peces, diferentes tipos de peces en la iglesia, en el reino de Dios. Hay gentiles y judíos, hay gente pobre y gente rica, hay gente de todas las diferentes etnicidades, negros, blancos, amarillos, morenos, anaranjados, y todo en medio hay en este reino de Dios. Hay personas de diferente trasfondo social, hombres, mujeres, gente inteligente, ricos, pobres. Este es uno de los puntos principales de la parábola. Sin embargo, hay otro punto, la otra cara de la moneda, y es que hay gente que visiblemente clama pertenecer al reino de Dios, pero que no lo son. Hay gente que clama ser seguidor de Cristo Jesús, gente que viene a la iglesia, gente que puede servir en la iglesia, gente que puede haber sido bautizada en la iglesia y participar de la cena del Señor, pero que no son parte verdadera del reino de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hay algunos elementos importantes que mencionar en esta parábola. Se menciona la predicación del Evangelio. La red es una referencia a la predicación del Evangelio. El mar es el mundo.
Y los predicadores son una referencia a aquellos que predican el evangelio, los pescadores, los pastores, los que predican el evangelio, anuncian el mensaje de Jesucristo. Originalmente los pescadores eran Jesús y sus apóstoles. Ellos no están presentes físicamente el día de hoy. Sin embargo, hermanos, cuando una persona, un pastor, un predicador, expone correctamente y aplica correctamente la palabra de Dios, es como si el mismo Jesús y sus apóstoles estuvieran hablándote ahí que estás sentado el día de hoy a través del Espíritu Santo. No es la capacidad o la habilidad del predicador, es la palabra de Dios. Y la manera como respondemos a su palabra. El texto no dice si es que la red llegue a estar llena un día, o quizá la red se llene un día, sino dice cuando la red estuvo llena. La palabra que se usa ahí es plerón, que significa cumplir, cuando se cumpla el último pecador que debe ser convertido, cuando se predique el último sermón, vendrá el fin. ¿Cómo estás viviendo a la luz de estas verdades? Así será al final de la edad futura. Los ángeles vendrán y separarán a los impíos de los justos y los arrojarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes, el reino en la edad futura. Separarán a los impíos de los injustos, dice el verso 49. Algunas traducciones usan la palabra malvados. Pero es interesante porque esta palabra usada ahí es la palabra anomos. Y puede traducirse literalmente como aquellos que no tienen ley. Ahora, acá hay un punto sumamente interesante en esta parábola. Estos impíos, esta gente malvada que está dentro del reino, al menos de manera externa, pero no lo son anomos. Ahora, en su significado inmediato, es gente que vive su vida como si no tuviera una ley de Dios. Es decir, gente que va a la iglesia un domingo y de lunes a viernes viven como diablos. Pero hay otra connotación de anomos. A los fariseos se les llamaba a menudo de esta manera. Ahora, ponte a pensar en los fariseos. Los fariseos eran gente moral, ¿verdad? No eran gente disoluta. Habían 613 leyes en el Antiguo Testamento y ellos se esforzaban por cumplir todas esas leyes de manera externa. Ellos aprendían la Torá, estudiaban la palabra, la memorizaban, sabían de memoria el Pentateuco. Pero el Señor les dice, ustedes yerran porque no conocen la ley. ¿Cómo? Ustedes yerran, ellos tenían de memoria la ley en su cabeza, pero les dice, no conocen la ley. ¿A qué se está refiriendo aquí? El Señor cuenta una parábola más adelante, la parábola del samaritano, para explicar esto. Pasa un sacerdote y no le presta atención al hombre. Pasa luego un levita y no le presta atención al hombre que estaba moribundo en la calle. Y luego pasa un samaritano y, movido a compasión, se acerca al hombre. Lo que era distintivo de la ley era el amor y la misericordia. Una persona puede cumplir
externamente los requisitos de la ley, al menos algunos de ellos, pero internamente su motivación no es por el Señor, no es por amor y no es por misericordia. Y es una persona sin ley, no guarda la esencia de la ley. Y esto podemos ser algunos de nosotros, hermanos. Uy, se me está haciendo tarde para ir a la iglesia. Son las 9:55 y tengo que llegar a las 10 de la mañana. Tengo que correr, vamos, si no, no llegamos a la iglesia. Pero mira, hay una persona que ha sufrido un accidente y está pidiendo por tu ayuda. No, pero es el día del Señor. Tenemos que llegar a la iglesia. ¿Qué hacer en ese instante? ¿Cómo se aplica los mandatos? ¿Quién ha puesto a esa persona ahí en ese momento para mostrar amor y misericordia? Es parte de la providencia de Dios. Cuando hablamos de los mandatos del Señor, hermanos, son ayudas, pero lo que nos mueve es el amor y la misericordia. Y eso es algo que mucha gente no había entendido. Y externamente podían pertenecer al reino, pero no pertenecían al reino verdaderamente. Al final de los tiempos, los ángeles separarán, literalmente harán límites entre los justos y los injustos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono. Todas las naciones serán reunidas ante él y separará a los pueblos unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. En el momento en el que usted muera y cierre los ojos, si usted está en el Señor, lo siguiente que verá al abrirlos será ángeles llevándolo a la presencia de Cristo Jesús. Así, en un instante, usted morirá, yo moriré un día, y en ese instante será como un abrir y cerrar de ojos, como cuando uno se echa a dormir cuando está muy cansado en la noche y se duerme y abre los ojos y es la mañana siguiente y han pasado 7 horas. ¿Y dónde se fueron las 7 horas? Parece que fue. Usted cerrará los ojos y es más certero de que el sol va a salir el día de mañana, que Cristo ha resucitado y le veremos. El Señor está permitiendo el día de hoy bondad y maldad en el mundo, ovejas y cabras, incluso dentro de la iglesia. Pero un día habrá un día definitivo. El día del Señor pondrá un límite a la maldad. La invitación del Evangelio está abierta para todos. Pero la realidad del infierno y el juicio es a veces algo que se olvida. Esta parábola habla también de que en aquel día habrá llanto y crujir de dientes. Nadie habló más del infierno que el Señor Jesucristo. Solamente en el libro de Mateo hay 18 referencias al infierno y lo describe como un lugar de llanto y crujir de dientes. Esta palabra usada para llanto no es un gemidito. Es la misma usada cuando José vio a sus hermanos en Génesis 45, se dice que lloró en voz alta. Está hablando de un llanto grande y un crujir de dientes, como cuando apedrearon a Esteban. En Hechos 7:54, déjenme leerlo, 54 al 60, solamente voy a leer un verso. Cuando los miembros del Sanedrín oyeron esto, se enfurecieron y rechinaron o crujieron los dientes contra él. Este crujir de dientes es un sinónimo de ira, cólera. Y es la descripción de aquellos que están en el infierno. Son conscientes de su pecado, son conscientes
de Dios, pero rechinan los dientes de ira contra el Creador. Y si pudieran matar al Creador y hacerse Dios ellos mismos, lo harían. No hay un ápice de arrepentimiento en el infierno, sino que su corazón progresivamente se endurece más y más y más por toda la eternidad, odiando y blasfemando el nombre de su Creador en ira. El día de hoy a veces hay comerciales que hablan del infierno como una realidad casual. Voy a ir al infierno en una fiesta. Yo prefiero irme al infierno y estar con todos mis amigos en una gran fiesta. Oh, el cielo, qué aburrido es. Yo prefiero mucho más el infierno. ¡Cuánta necedad! Estas palabras son una advertencia profunda para nosotros, para la gente que está afuera. El infierno es un lugar solitario. No hay comunión. El cielo es descrito como lugar de mayor comunión. Dios teniendo comunión con la Trinidad y nosotros en perfecta comunión, sin pecado. El infierno es lo opuesto, una absoluta soledad. No hay gente con la que conversar. Estás solo, aislado, en cuerpo y alma. Habrá una resurrección final para los no creyentes, conscientes de quiénes son y de dónde han venido, con recuerdos de su pasado, pero de manera eterna. A veces cuando uno está en sufrimiento, lo que nos consuela es saber que ese sufrimiento terminará, ¿verdad? Como cuando te sacan una muela y aguantas el dolor porque sabes que en una hora va a terminar. Pero no hay nada más que desanime el corazón del hombre que saber que no hay fin, que mañana va a seguir como hoy, por siempre y por siempre, en soledad consciente. Y por último, el infierno habrá una penalidad de diferentes maneras o por grados. No sabemos cómo será esto, pero la Biblia habla, por ejemplo, en Mateo 11, que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que para vosotros. Una de las cosas que se menciona en varias confesiones de fe es que Dios nos juzgará de acuerdo a la luz que tuvimos. Es mejor ir al infierno y ser condenados por Dios en un sentido sin saber nada del Evangelio, que aquellos que supieron el Evangelio, escucharon la predicación y aún así lo rechazaron. Porque tuvieron más luz, tendrán menos excusa. Y esto es algo que me hace temblar. He escuchado miles de sermones probablemente. No quisiera yo mismo ser descalificado, como dice Pablo. Eso es algo que nos debe mover a compasión mientras estamos vivos el día de hoy. En un sentido, ustedes tienen un privilegio enorme, una bendición y una responsabilidad. Están en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios. Muchos de ustedes han sido educados en los caminos del Señor. Están en un país afluente, no perfecto, con muchas debilidades, pero muchos de ustedes tienen más recursos económicos que el 99% de personas en Latinoamérica, que la mayoría de sus compatriotas. A ustedes se les ha dado mucho y también se les pedirá mucho. Cada día 150,000 personas mueren, 6,300 personas cada minuto.
pasando una eternidad, muchos de ellos sin Cristo. El Señor es soberano, pero el Señor usa medios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, no todos nosotros vamos a ser misioneros en la China, en África o en algún otro lugar del mundo. No todos hemos sido llamados para ser predicadores. Pero todos tenemos un llamado de ser maestros y discípulos. Y vamos a ver esto a continuación. Todos tenemos una responsabilidad y un privilegio. ¿Dónde estás con tus hijos en tu casa, en tu trabajo, con tu dinero, con lo que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? No, que yo tengo 80 años, soy una mujer anciana y no tengo un centavo. Mi abuela oraba por mí, siempre. Y esas oraciones tienen más poder a veces que cualquier cosa que podamos pensar. No miremos y midamos como mide el hombre. Miremos y midamos como lo hace Dios. Vez tras vez tras vez en la Biblia, Dios escoge lo vil y menospreciado, lo débil para deshacer lo que es y hacer de lo que no es su obra. Nosotros tenemos un estándar de pensar que Dios solo puede hacer su reino por ciertos medios. No, hermanos. Miren y lean el libro de Samuel. En cada capítulo, Dios usa al débil en contra de los orgullosos. Ana y Penina. ¿A través de quién Dios usó? De Ana. En aquellos días no había palabra de Dios. ¿Y a quién se le dio palabra de Dios? ¿A Samuel o a Elí? Al pequeño niño. David y Goliat. ¿Quién fue el que triunfó? ¿El gran guerrero o el pequeño pastor? Hermano, quizás no tengas mucho en tus manos. Dios puede obrar más de lo que piensas a través de ti. Por último, el reino de Dios en el corazón de los discípulos. Versos 51 y 52. ¿Habéis comprendido estas cosas? ¿Han comprendido estas cosas? El verso 51 marca el final de las parábolas del reino. Y el Señor concluye diciéndole a sus discípulos, ¿han comprendido estas cosas? Ahora, ¿por qué se incluye cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué hay necesidad de que se incluya la frase, ¿han comprendido estas cosas? Y que se registre que respondieron, sí, Señor, hemos comprendido todo lo que has dicho. Comprender es un sinónimo de obedecer. Comprender significa la verdad de dar fruto. Comprender significa saber cómo se aplica. A los fariseos, cuando ellos leían y memorizaban las Escrituras, el Señor les dice, yerran porque no entienden las Escrituras. Una persona puede saber de memoria la Biblia y no saber las implicaciones que esto trae. Cuando viví en el sur de Irlanda por algunos años, hay algo que se le llama como The Wild Atlantic Way, el camino del Atlántico salvaje. Y el oeste de Irlanda es reconocido por la tempestad del mar, el Atlántico salvaje. Y a menudo hay tormentas fuertes y es un espectáculo verlo desde una cabaña sobre el mar y ver cómo las olas y la tormenta se mueven de un lado para otro y se forman vientos huracanados que eventualmente terminarán siendo huracanes mucho más adelante. Y el gobierno lanza alertas para que nadie salga.
Si alguien me pregunta y me dice, ¿has recibido la alerta del huracán? Sí. ¿Lo has comprendido? Sí. Sí, lo he comprendido. E inmediatamente lo pongo y salgo a caminar. Cuando alguien me dice, he comprendido, está diciendo, ¿has comprendido las implicancias que esto tiene? Que si sales a caminar por la noche cerca al mar, cuando hay un huracán, ¿te vas a morir? No me está diciendo, ¿has comprendido la proposición del texto que está ahí en ese mensaje? No, ¿has comprendido lo que significa? ¿Has comprendido realmente las implicaciones que esto tiene para la vida? Esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Han comprendido cómo se aplica y qué implicancia tiene esto para tu vida? ¿Cómo podrás ver esto? Con lo que va a suceder el día de mañana. Con lo que harás regresando a tu casa el día de hoy. Si es solamente un sermón e información, entonces no lo has comprendido. Así puedas decir de memoria este pasaje. ¿Han comprendido realmente? Si lo hacen, serán como discípulos o maestros. La palabra que se usa ahí en el original es gramatos. Y literalmente significa escriba o eruditos del reino. Un erudito o un escriba del reino. ¿Y cómo se describe aquí a los discípulos que comprenden y saben cómo aplicar estas verdades? Dice, son semejantes al dueño de una casa que saca de su almacén o de su bóveda tanto tesoros nuevos como viejos. Y la idea es esta. Está hablando de una persona, probablemente un guardián o un mayordomo, un keeper, un guardián de la casa, que tenían una casa grande, un tipo de mansión. Y en esas mansiones habían bóvedas. Y en las bóvedas guardaban tesoros. Algunos tesoros eran antiguos y otros tesoros eran nuevos. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría, casi la totalidad de comentaristas mencionan que esta es una referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Los discípulos son aquellos que pueden leer el Antiguo Testamento y ver la implicancia que esto tiene con Cristo y ver cómo se aplica. Cuando los fariseos leían el Antiguo Testamento, el Señor les dice, ustedes yerran porque no conocen la Escritura. ¿Y por qué no la conocían? Porque no podían aplicarla y porque no veían a Cristo ahí. Cuando usted lee Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no piensa en Juan 10 diciendo a Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si usted lee la Biblia y lo primero que piensa es, Señor, voy a tratar de ser mejor, usted no ha comprendido la Biblia. Porque la Biblia no es primariamente acerca de usted. La Biblia es primariamente acerca de la persona, mensaje y obra de Cristo. Es para la gloria de Cristo Jesús que este libro fue escrito. Y la gloria de Cristo se glorifica en la salvación de los hombres. No meramente en cumplir un moralismo o tratar más duro, y esto es bueno, pero esto solamente se hace al leer a Cristo. Si podemos ver a Cristo y darle la gloria a Cristo y ver cómo se aplica esto en nuestro contexto actual, entonces usted es un escriba de la ley y tiene más conocimiento de la ley que un fariseo. Y tiene vida en Cristo. Usted tiene un tesoro en esta noche. Y la palabra que se escribe ahí es un tesoro. Esto es un tesoro. Saca tesoros nuevos y viejos. La cantidad de sabiduría que hay en este libro. La mayoría de gente, si usted camina por New York, como yo lo hice la semana pasada,
no podrían distinguir entre su derecha y su izquierda. Mi primera reacción fue encolerizarme. ¿Cómo pueden hacer tanta inmoralidad? Sin embargo, en esa noche, pensando, vinieron las palabras de Jonás a mi mente. ¿Y no tendré compasión de gente que no sabe ni siquiera discernir entre su derecha y su izquierda? Están tan perdidos y tan fuera de la gracia de Dios que no pueden ni siquiera discernir entre su izquierda y su derecha en los asuntos más básicos de la moralidad del hombre. Usted tiene un conocimiento mucho mayor por la pura gracia de Dios. Y si comprende esto y si dedica su vida al estudio y aplicación de las Escrituras, usted es un agente de Dios para la expansión del reino de los cielos. Donde quiera que esté, el Señor va a construir su reino aquí, a través de usted. Los tanques falsos parecían exactamente iguales a los tanques verdaderos. Si usted ve un documental o una foto, verá la manera como lo hicieron tan al detalle. Unos tanques eran de acero, los otros eran globos inflables. Pero ambos se veían externamente igual. ¿Has comprendido realmente esto? ¿Has comprendido las implicancias que esto tiene para tu vida? Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a comprender las implicaciones. Padre, yo te pido sobre todo por los que escuchan aquí en este edificio y por el que habla. Todos estamos tan necesitados de tu misericordia, Señor, y erramos y pecamos de tantas maneras sin darnos cuenta. Y es solo tu misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos los unos con los otros, perdonadores, porque pecamos y erramos y ofendemos muchas veces sin querer, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender estas cosas y ser grámatos, discípulos tuyos. Ahora, aquel que es capaz de mantenernos sin mancha en este mundo y presentarnos ante su gloriosa presencia, sin falta y con gran gozo, al único Dios, nuestro Salvador Jesucristo, sea la gloria, la majestad, el poder y la autoridad por todas las eras, por siempre, ahora y para siempre. Amén.